En este video hablaré de dos animes diferentes los cuales podrían estar relacionados de cierta forma, ya que es posible que Anya de Spy Family sea una de las primeras diclonios o al menos una de las antecesoras de esta raza. Hoy les hablaré sobre este tema, analizaré si es posible y las pruebas que tenemos para pensar en ello. Además de que haré un breve resumen para quienes no estén completamente relacionados con estos dos animes. Esto sin hacer mucho spoiler, así que bienvenidos al canal de BrilloGame. Para comenzar quiero aclarar un punto muy importante y es que me basaré solamente en los animes y en los capítulos emitidos a las fechas de este video, ya que algunas cosas y datos del manga se cambiaron al momento de sacar el anime. Además de que no quiero traerles spoilers del anime en emisión. Una vez aclarado esto, comencemos con este interesante tema. En el anime de Spy Family conocemos a la pequeña Anya, una niña de 4 años con cabello rosa y poderes psíquicos, como lo son el poder de leer la mente. Pero esto no es lo que me hace conectarlo con Elfen-Lied, sino que la pequeña Anya porta unos adornos en su cabello los cuales no se quitan nunca. Estos aparentan ser unos pequeños gorros en forma de punta, y la cabrona no se los quita ni para dormir. Las pocas veces en la que la vemos sin sus adornos podemos ver que usa su cabello para envolverlos, o que al menos se peina de una forma bastante particular, ya que el peinado también termina en punta y está ubicado exactamente en la misma posición en la cual ella usa los gorritos. Incluso en un momento ella usa un gorro de aviación y no se quita sus otros adornos, haciendo que estos se vean debajo del casco. Hago énfasis en estos cuernitos en su cabeza ya que están en la misma posición y con una apariencia muy similar a los cuernos de los diclonios, seres vistos en el anime de Elfen-Lied. Los diclonios son una especie aparte de la raza humana, muy similares en apariencia pero poseen habilidades basadas en la psicoquinesis. Las diferencias entre diclonios y humanos son bastante visibles, debido a que en su cráneo tienen unas protuberancias o cuernos similares a las orejas de un felino, pero sin llegar a ser furros. Otro detalle interesante para creer que Anya puede ser una diclonios es su color de cabello. Es común en el anime ver a diferentes personajes con distintos tonos de cabello como el rosa, púrpura, azul y un gran etcétera, pero en Spy Family no sucede esto, cosa que podemos comprobar en el capítulo donde van a la escuela. Ahí vemos a diferentes familias con niños, sin embargo Anya es la única con un color de cabello muy particular. Incluso sus padres, los protagonistas, tienen cabellos normales, siendo él de cabello rubio y ella de cabello negro. Los demás humanos vistos en el anime tienen cabellos castaños en todas sus variedades, así como diversos tonos de rubio. Este detalle es interesante, puesto que en el anime de Elfen-Lied las diclonios son todas de cabello rosa o de color púrpura. Ojo que dije anime ya que en el manga esto no es así. Otro punto interesante es que cuando Anya recuerda su historia, ella se encuentra en un laboratorio en el cual le hacían experimentos, hasta que ella logró huir y refugiarse en un orfanato, cosa similar a lo que les ocurre a las diclonios en el anime de Elfen-Lied. Sin embargo, aquí toca hablar de fechas. En la publicación que realicé sobre esta hipótesis mencioné que Spy Family podría ubicarse cronológicamente antes que Elfen-Lied, a lo que muchos interpretaron que Anya era Lucy de niña, por lo que supongo que no vieron el anime. Así que toca aclararlo. Spy Family pareciera ubicarse en una época similar a los años 60 y 70, en un país llamado Ostania, el cual es muy parecido a Berlín con el muro y todo. Mientras que Elfen-Lied pareciera ubicarse en los finales de los 90, principios de los 2000. Es debido a esta diferencia de años que ubico cronológicamente Spy Family años antes de Elfen-Lied y Anya como un predecesor de la raza Diclonius, pudiendo ser de las primeras las cuales aún no tenían desarrollados por completo sus vectores. Esto, o al menos, era un intento por reproducir dicha raza. Para quienes no estén familiarizados con qué significa vectores, los vectores son los brazos invisibles de las diclonios, los cuales tienen un origen y naturaleza telequinética. Aunque estos vectores pueden ser desactivados si se le daña una vena o arteria a la diclonius. Asimismo, los diclonios más fuertes pueden desactivar los vectores de otro, al menos de manera temporal. Debido a esto, ya que Anya menciona que le hicieron experimentos, es posible que ella no pueda usar estos vectores,
o que al ser de las primeras de su especie sea más débil que las diclonios que vimos en Elfenlied, debido a la diferencia de años. Aunque el que Anya pudiese ser una predecesora de esta especie o un intento por reproducirlas, no la haría una diclonios como tal, sino algo diferente. Se sabe que hay distintos tipos de diclonios, aunque todas son hembras de cabello rosa o morado. Las diclonios normales, que son una especie diferente de los humanos y las cuales, además de tener poderes, desarrollan ansias de sangre. Y las Silpelid, las cuales son una variante de estas. Ellas son todas estériles, entre comillas. Es decir, no pueden embarazarse, pero se reproducen usando sus propios vectores, infectando humanos para que su descendencia nazca como más Silpelid. Este tema lo quiero dejar en claro, ya que muchos me dejaron en los comentarios que de ser Anya una de estas diclonios, ya hubiera infectado a sus padres y ya se habría reproducido. Cosa que por su edad dudo bastante, además de que ellos dos no han tenido ningún tipo de contacto, si es que me entienden. Volviendo a Anya, ella aún es una niña de 4 años. Sin embargo, puede desenvolverse bien haciéndose pasar por una de 6. Y aunque no hemos visto ansias de sangre de su parte o vectores, dejo espacio para que las desarrolle más adelante. Según me comentaron algunos, en el manga se menciona que algunas desarrollan los brazos invisibles o vectores a la edad de 5 años, por lo que Anya al tener 4 aún no los tendría. La verdad no recuerdo haber leído esto en el manga, pero se los dejo por aquí, ya que tiene bastantes años que lo leí. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los animes de Spy Family y Elfenlied estén conectados, siendo que Anya podría ser una especie de diclonios? ¿O crees que esto solamente es un guiño a Elfenlied y que en algún momento veremos a Anya sin unos gorritos en su cabello? Antes de terminar, quiero mencionar que algunos me comentaron que sí se ha visto a Anya sin esos adornos, aunque podrían referirse a la escena donde se ven sus cuernitos de cabello. Si sabes de alguna otra, déjamelo por aquí en los comentarios, ya que en lo personal, el hecho de que porte esos particulares adornos que no se los quite ni para dormir y que cuando no los usa peine su cabello en bolitas, justamente en esas zonas, son señales de que oculta algo. Pero ya saben, me gustan las teorías conspiranoicas. Sin más, espero que el video haya sido de su agrado y los haya entretenido, ya que para eso son. Recuerden apoyar dejando su like y sus comentarios, además de que si comparten estarían apoyando mucho el canal a llegar a más gente. Por aquí les estarán apareciendo en mis redes sociales, el grupo de Facebook y más videos que podrían interesarles. Muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.